Muy buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, cada oyente que está preparado para escuchar la palabra de Dios. Es una bendición tener la palabra de Dios en estos días, ya que se está moviendo pues tanta la maldad, tanta la confusión, tanto lo bueno como lo malo, creyendo más en lo malo que en lo bueno y diciendo que lo malo es bueno. Y bueno, estamos viviendo en tiempos muy difíciles que debemos de estar bien fuertes en la palabra de Dios, muy firmes, siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo que Él nos enseñó, dándonos principios, bases, cimientos para guiarnos por las sendas de justicia, donde no nos vamos a perder, a descomponer o a pecar. Así que la palabra de Dios es una fortaleza y la verdad es la vida eterna. Sin su palabra creo que estamos extraviados, perdidos, sin rumbo, ¿no? Estuviéramos perdidos totalmente en esta tierra, como muchos pues en su momento pues nosotros como hijos de Dios anduvimos pensando que vivíamos dignamente como Dios manda, pero nos encontramos que realmente no hacemos su voluntad. Así que vamos a dar inicio con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, por tu provisión y sustento. Gracias, Señor, por tenerte en nuestro corazón, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Ayúdanos a descansar, a confiar y a reposar en ti, Dios, que prometiste estar con nosotros hasta el último momento, Señor, de la existencia del mundo. Manténnos firmes y fuertes en tu palabra, arraigados, bien cimentados, Señor, para no caer, para estar persistentes de pie como guerreros, como guerreras, estar dispuestos, Señor, a estar velando y buscando de tu perfecta voluntad a la luz de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, todo el oyente, todo el que anhela, Dios, hacer tu voluntad y seguir tus principios, tus enseñanzas que son buenas. Porque Dios es bueno y tiene muy buenos pensamientos y buenos planes y propósitos para todos sus hijos y para todo aquel que quiere saber de tu verdad, Abba Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el versículo del mes inicia el mes de abril y vamos a leer Salmos, vamos a buscar el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1 y dice: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nuestra boca empieza a fluir alabanza y adoración, porque es un gran Dios que nos ha mostrado su presencia y su fidelidad en nuestra vida. Nos ha florecido, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado nuevas vestiduras, y cuando nos arrepentimos, porque somos seres humanos, podemos fallarle, vamos a sus pies, a buscar su perdón y que nos fortalezca en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras confusiones. Incluso en nuestros temores que el enemigo bombardea, ¿no? Más cuando estás buscando y escarbando más en la palabra de Dios, siempre va a haber pues esos dardos, esos ataques para que dejes de buscar el rostro de Dios. Así que nadie tenga temor de ir a los pies de Cristo. Las veces que necesitamos pedir perdón, hay que pedir perdón con un corazón sincero y enmendar nuestro camino, ¿no? Cambiar y florecer y ser luz, ser esperanza, porque estamos viviendo en un mundo muy cruel, muy dañino, muy perjudicial. Ya no hay la seguridad que algún día en su momento existía. Hoy en día hay preocupación entre los jóvenes, entre matrimonios, entre familias. ¿Qué va a ser de nuestras hijas? ¿Qué va a ser de nuestros varones con los jóvenes de hoy en día que no se guardan, tanto hombres como mujeres, que no buscan la palabra de Dios? Habemos muchísimos jóvenes, o mujercitas y varoncitos que van a la iglesia, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Son una cosa en la iglesia y afuera son otra cosa. A Dios no lo podemos engañar. La verdad, la educación que teníamos, que yo todavía alcancé como de panzazo, fue la educación de permanecer virgen hasta el día que te cases, ¿no? Hoy en día ya no, muchas mujeres que no tienen temor a Dios no se guardan. Pierden su virginidad a muy temprana edad. Y no se casan, viven en unión libre, porque tienen este pensamiento que ¿para qué me caso si el hombre es infiel? ¿Para qué me guardo si al final me va a ser infiel?
Hoy en día la mujer piensa de esa manera porque se le ha lastimado mucho, se le ha dañado mucho. Había muchas mujeres guardándose en santidad y su matrimonio fracasó. Cristianos o no cristianos. Y es triste que hoy en día no se quieren casar y quieren vivir en unión libre porque tienen ese pensamiento. ¿De dónde partió todo esto? Es porque el hombre ha abusado de la mujer. Con abusos, violencia, con mucho ultraje, con muchas formas y maneras se le dañó a la mujer. La mujer se levantó, muchas mujeres murieron en golpizas, en abusos. ¿Cuántos no se han oído de que las matan? Hay videos que las están persiguiendo y las tumban de no sé cuántos pisos. ¿Cuántos hombres no están matando hoy en día a la mujer por celos, por violentos, por un sinfín de cosas? Teniendo a Dios y no teniendo a Dios. ¿Por qué? Porque la mujer se cansó y se levantó el feminismo de igualdad, hombre y mujer somos iguales, se perdió lo que es ser caballeroso, ser atento. Hoy en día el hombre es, ya no sé cómo llamar al hombre, ya el que se casa quiere que la mujer sea el 50%, el hombre sea el 50%, mitad pagas la renta, tú la otra mitad, tú pagas la otra mitad de los biles, tú otra mitad, o sea, hoy en día, o sea, qué horrible, un varón así o una mujer así, que cada quien trabaja y tiene una vida no conforme a la palabra de Dios. Son principios que se están quebrantando. Dios diseñó la familia, que el hombre fuera el trabajador, el que proveera la casa. Y la mujer se quedaba en casa a cuidar a sus hijos, mantener su hogar firme, limpio, ordenado. Hoy en día la mujer tiene que trabajar para ayudar al esposo, los hijos se quedan solos, crecen mal, falta el papá o falta la mamá, es un caos. Así que los principios se están quebrantando. Mucha mujer se cuestiona, entonces, ¿para qué me caso si no se me van a ser infiel? ¿Para qué me estoy cuidando mi virginidad? Se me va a terminar siendo infiel. Y he visto casos que son cristianos y aún son infieles y no son cristianos y son igual. Lo que yo quiero decirte con esto que estoy iniciando es que al principio es la base de la palabra del Señor que nos trajo, Jesucristo. Su palabra de vida, de edificación, de cimiento, de roca inmovible, la cual desechamos, la cual olvidamos y la tomamos a nuestra manera. Y vamos a dar inicio para poder desglosar por qué inicié con esto. El tema se va a llamar el calzado de la paz. Si podemos buscar en Isaías, creo que sí lo apunté, Isaías 52, versículo 7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El calzado de la paz ofrece protección y guianza. El calzado nos permite llevar las buenas noticias del Evangelio en cada lugar y poder mantener firme, con humildad, con servidumbre, con una guianza espiritual que te alumbre, con todo el conocimiento de la palabra de Dios. Estoy hablando espiritualmente. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor aquí nos dice que hagamos discípulos. Y al principio dice que hermosos son sobre los montes los pies del que lleva alegres noticias. Hoy en día irrumpimos criticando y juzgando al que lleva la palabra con renuevo, que no están preparados, no tienen doctorados, no tienen enseñanza bíblica, no fueron a un instituto, no les gusta cómo predica, cómo habla, no están de acuerdo cómo enseña la palabra. Entre pastores, líderes se echan dites y diretes. El Señor Jesucristo no dio esa enseñanza.
Nuestro Señor Jesucristo dijo que llevemos alegremente el Evangelio de la paz. Evangelio de paz. Y parece que es un evangelio de contienda. Llevando y trayendo, murmurando, criticando, ofendiendo, hiriendo, lastimando al pueblo, lastimando a las ovejas, lastimando al pueblo de Dios. Debemos de calzar verdaderamente el calzado de la paz del evangelio, llevando con renuedo, donde te arrepientas, donde entiendas que estás mal, donde te edifiquen con justicia la palabra de Dios que te hace cambiar y transformar tu mente, corrigiendo tus acciones, tus actitudes, tus hechos, tu forma de vivir y de conducirte en la vida, las dirige en lo correcto, en el evangelio correcto de paz, no al que te lleva al pecado como se corrompieron hoy en día la juventud, que ya no quiere casarse, quiere vivir en unión libre. Los hombres ya prácticamente ya no se quieren hacer cargo como debe de hacerse un varón cargo de una familia, de un matrimonio. Se está corrompiendo, se están saliendo de los principios del evangelio de paz. Ya hay contiendas en los matrimonios, en las familias. Hay peleas. Los hijos cada día están creciendo y desarrollándose de una magnitud crítica, fea. No hay principios. Ya a veces se nos preguntan, ¿encontraremos buenos hombres? ¿Encontraremos buenas mujeres temerosas de Dios? ¿Hombres temerosos de Dios? ¿Los encontraremos? Hoy en día, a cómo se está moviendo el mundo, fuimos ayer a un parque de diversión y cruzamos por un parque y quisieron ir al baño y ya los baños ya son unisex, ya puede entrar hombre y mujer al mismo baño. El hombre y la mujer pueden entrar al mismo baño. No, yo me quedé o sea, hemos oído desde esto mucho tiempo, pero ya se está viviendo, ya se está realizando. Ya la mujer tiene miedo de casarse con un hombre porque tal vez esconde cosas de que tal vez le gustan las mujeres y los hombres al mismo tiempo. O se casó para, como dicen, se esconden para que no se den cuenta. ¡Qué horrible es eso! Igual viceversa la mujer, ¿no? Se está corrompiendo. ¿Dónde está el verdadero evangelio? ¿Dónde está el evangelio de paz que se está llevando a las personas? Las prédicas que se dan. Las predicaciones que nosotros damos no es para atacarte, señalarte, juzgarte, pisotearte, no. Es todo lo contrario. Es para que abras tus ojos, la escudriñes la palabra y entiendas que está bien y que está mal, para no ser engañado ni confundido. Nosotros no podemos culpar a los ministros si nosotros no tenemos una vida espiritual fuerte y firme, porque depende de nosotros mismos leer la palabra, orar, ayunar, buscar su rostro. Uno es el encargado de alimentar el Espíritu del Señor en nuestra vida. Los ministros enseñan su palabra, los que tienen temor de Dios, los que verdaderamente están enseñando la palabra viva para arrepentimiento y salvación, porque así se dice, es el evangelio de paz, llevarla con renuevo para que las almas se arrepientan y se salven, no para condenarte. La iglesia está para ayudarte, para que la palabra de Dios te sane, te restaure y te vende tus heridas, pueda vendarlas, levantarte, hombre y mujer, que Dios te puede cambiar tu vida. Casados, separados, solteros, Dios restaura y edifica en roca firme. Ahora, dice que la palabra de Dios, Padre, nos instruye para caminar en justicia y en rectitud. Nuestros pies simbolizan nuestro camino en la verdad, en la vida, llevando con luz y honestidad la salvación de Dios, llevando el calzado de la paz a donde quiera que vayamos. Nosotros somos el testimonio vivo de Jesús.
Jesús a mí, en lo personal, me trajo salvación. Me hablaron de un Jesús que perdona, que salva, que edifica y sana tus heridas. A ese Jesús que un día me lo presentaron, lo acepté y tomó mi vida en sus manos. Movió mi camino por el camino correcto. Me trajo a una iglesia donde me empezaron a edificar, donde nací de nuevo, donde me bauticé en el nombre de Jesús, donde me renové en Cristo Jesús y donde Dios me bendijo con mi compañero de vida. Dios es el que te guía. Dios es el que te muestra su palabra cuando tú lo buscas. Si tú nada más estás acostumbrado a ir todos los domingos a la iglesia y sentarte, eso, hermanos, no es suficiente. Lo sabes muy bien que no es suficiente. Saliendo de ahí estás enojado, estás irritado, ya te enojaste con tu esposo, ya te enojaste con tu esposa, ya te enojaste con tus hijos. Entonces, ¿dónde quedó el evangelio de paz? Eso lo vivimos muchísimas veces. Dentro del ministerio, ¿qué puedo decir? Los mismos hermanos en Cristo, molestos, enojados porque querían ese puesto, no se quieren sujetar a ti. ¿Dónde está el evangelio de la paz? ¿Dónde están los ministros que instruyen la palabra de Dios con evangelio de paz? ¿Dónde enseñan esos principios? Que el evangelio es de paz, no es de contienda. Ahora, en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero decirte en las historias que me gustó ahorita anotar cuando preparé la palabra, que una de las cosas que el Señor nos está enseñando como siervos, ministros, predicadores, a no criticarnos unos a otros, a no ofendernos, a no mandarnos textos de odio, de Dios te va a condenar, ¿no? Dios te va a llevar al infierno por la forma en que predicas, por la forma en que enseñas la palabra de Dios. Creo que uno tiene el discernimiento. Dios nos dio el discernimiento del bien y del mal. Nos dio libre albedrío. Nosotros mismos nos queremos engañar si queremos irnos al pozo que nos lleva a un pastor. Pero un pastor que tiene temor a Dios te va a llevar siempre a la luz, al arrepentimiento y a la salvación. De ahí, hermanos, procede la paz de Cristo, el evangelio genuino. Todo aquel que te está apagando tu lucecita no proviene de Dios. Veamos en Santiago capítulo 4 del 11 al 17 y pongamos atención en lo que nos dice Dios en esta mañana. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Tenemos que aprender que Jesucristo caminó en justicia y en verdad. Jesús nunca llevó el evangelio con azote, lastimando a sus discípulos, a los que le seguían. Él les predicaba con parábolas, con historias, para que entendieran mejor. Pero siempre su evangelio era de paz. Él se preocupaba porque había multitudes que lo seguían y los alimentaba. Cuando no había a su alrededor de dónde salía el alimento, solamente había pan y pescado. Y lo multiplicó. Porque Él sabe quién tiene hambre de Él. Y el que tiene hambre de Dios, de su evangelio, Dios le multiplica en su vida. Pero nada podemos lograr si no le buscamos. Si no dejamos de atacar a los unos y a los otros. Hoy en día, cuando comencé a la predicación, la mujer se levantó en feminismo y torció todas las cosas, se salió del control. Yo no estoy de acuerdo con esa área, estoy de acuerdo con lo que es neutral, lo que es una balanza, lo que es parte del hombre y es parte de la mujer. Pero desgraciadamente ni la mujer entiende y ni el varón entiende. Hoy en día la mujer es tan atacada como yo, su sierva, porque predico, porque soy mujer. Atacan mucho a la mujer porque predica, que solamente el varón puede predicar porque es la cabeza. Si tú varón eres un buen sacerdote en tu casa, si tratas bien a tu flor bien y está florecida, eres un buen sacerdote. Mis respetos contigo. Pero si eres un sacerdote que tienes marchita a tu pareja, a tu costilla, a tu esposa, siendo tú un pastor, un líder, un ministro, un apóstol, lo que Dios te haya dado, si eres un mal sacerdote, no estás caminando con el evangelio de la paz. Porque el Señor dijo que amaras a tu mujer como la iglesia, porque es un vaso frágil, pero no porque la mujer es frágil, es débil. La mujer necesita amor, protección, abrigo, cariño, atención, que la escuchen, no la ignoren. El varón necesita a la mujer idónea para estar apoyándolo en las buenas y en las malas, en el ministerio. Estar unidos, fuertes, juntos, llevando el evangelio de la paz, siendo luz los dos. No uno apagado y el otro encendido. Si eres una buena mujer que, como habla en Proverbios 31, mujer virtuosa, es porque has alcanzado el evangelio de la paz. Nunca vas a encontrar un hombre perfecto y una mujer perfecta. Pero el evangelio de la paz que Jesús llevó sí cambia al hombre y sí cambia a la mujer, para ser mutuamente juntos una bendición. No podemos ver al esposo amargado siendo como la mujer y la mujer siendo como el hombre, llevando la cabeza, ¿no? Siendo la mujer la cabeza y el hombre llevando el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque el evangelio de la paz no se está avivando en sus vidas. No podemos engañarnos y engañar a los demás porque allá arriba todo lo ve y todo lo sabe y a él no lo puedes engañar. Tarde o temprano todo sale a la luz. Tarde o temprano. Jesús me trajo salvación a mí y Jesús trajo salvación al hombre. Y ambos tienen el derecho de predicar y llevar el evangelio porque llegó a su vida. La mujer no puede callar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Jesús hizo y trajo a su vida. No puede callarse algo tan poderoso que Dios hizo en su vida, en su familia, en su matrimonio. Cómo lo sacó adelante, cómo Dios proveyó y sustentó en medio de las tormentas, desiertos, confusiones, abandono, traición, infidelidad. Levantó a hombre como a mujer. ¿Cómo puedes decir que la mujer no puede predicar? Los dos tienen voz. Jesucristo trajo salvación a los dos. Entiendan, varones, no podemos hacer contienda ni en la mujer ni en el hombre. Debemos respetarnos como hermanos en Cristo, tener amor, edificarnos los unos a los otros,
sin estar latigándola a la mujer, humillándola y pisoteándola. Tú cállate, tú siéntate y cállate. Yo aquí soy un ángel, pero en la casa soy un demonio. Pero tú cállate y si tú dices algo, así te va. ¿Cuántos viven ese evangelio? ¿Cuántos, hermanos? Dios en esta mañana te dice, ¿cuál es el evangelio que estás enseñando? ¿Cuál es el evangelio que estás instruyendo? ¿De vida o de muerte? Mujeres que Dios usó y que va a seguir usando. Miriam, profetisa y líder de alabanza, de adoración. ¿Sabes que la alabanza y la adoración se mueven milagros, sanidades, liberaciones? Una profetisa que revelaba lo que Dios quería revelar al ser humano. A la que a mí me gustó muchísimo fue a Débora. Débora era una jueza, ella era una juez y era profetisa y era líder de guerra, era una guerrera y es mujer, Débora. Esther, una mujer inteligente e insensata, pero sobre todo muy valiente. Creyó a Dios en fe e intercedió ante Dios y ayunó y buscó por 3 días sin comer y sin beber junto al pueblo, liderando al pueblo, hermanos, para que Dios obrara a su favor para presentarse ante el rey. Pero el que más me llenó fue la madre de Jesús. Dios puso su mirada en una hermosa mujer, digna de llevar a su hijo Jesús, María. Dios usó a María para que Jesús naciera, el Salvador de nuestra vida. La usó. Y me pregunto, ¿por qué dicen que la mujer no puede servir a Dios? Creo que yo cuando predico yo no quiero atacar al hombre. Quiero que el hombre abra sus ojos y sea edificado en un evangelio de paz, donde sea un sacerdote correcto en su casa, en su ministerio, en su hogar. Viceversa, la mujer respetuosa, honrosa, que acredite a su esposo es un buen hombre y ella se vea con luz. Yo vi muchas mujeres, hermanos, sin luz, apagadas, muertas, sin brillo, atrás del varón, incluso uno en un lado y ella en otro lado. Nunca vi un matrimonio hasta hoy día sólido en el cristianismo, porque son hombres que pisotean a la mujer y no están honrando el evangelio de la paz de Dios. Dice, si buscamos en Lucas capítulo, vamos a buscar Lucas capítulo 7, y nos dice en el versículo 37 al 50, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a agregar con lágrimas a sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este sí fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer,
dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ven que aquí mismo atacaron al mismo Jesús? ¿Al mismo Jesús lo atacaron por su evangelio de paz? Que con amor trató a esa pecadora, con misericordia, con bondad. Le dejó que le pusiera el perfume en sus pies y los enjuagara con sus lágrimas. Vio el corazón de esa mujer, que realmente creía en Jesús y lo amaba. Y sus pecados fueron perdonados. Habemos mujeres como hombres que Dios nos ha perdonado y entró el amor en nuestro corazón hacia Él. Y le servimos con un corazón genuino y llevamos los evangelios con nuevas de paz. No para contendar, lastimarte, dañarte, ofenderte, pisotearte, sino para que veas que para Jesús hay bondad, hay perdón, hay gracia. Él no te va a azotar como el hombre lo hace. Estamos viviendo en leyes corruptas. Siguen atacando a la mujer. El hombre no entiende. Y más el cristiano, hermanos en Cristo, con amor de Cristo les digo, si verdaderamente tienes a Cristo en tu vida, muéstralo, honrando y respetando los principios de Dios, respetando los vasos que Dios levanta. Dios dijo también en su palabra que si un hombre o una mujer, quien sea, lleva el evangelio, déjenlo que predique y que lleve las nuevas, porque lleva vida y no muerte. Pero todos queremos decir: oh, es que si no es cristiano, oh, es que si no es católico, es que si no es mormón, no es de Dios. No. Todo lo que ha nacido aquí adentro de nuestro corazón, Jesucristo, mana la verdadera vida y va a salir buenos frutos. Va a salir buen evangelio. Eso es lo que a Jesucristo ha hecho en mi vida. A mí me atacaron mucho, me dañaron mucho, me hicieron pensar lo peor de mí cuando yo no hice nada, porque los hombres están tan arraigados que la mujer no es nada. No tiene valor, no puede hablar, cállate, no digas nada. Y Dios te dice: estás equivocado. Yo las puedo usar más que a ti, porque Dios quiere un corazón humilde y Dios va a usar un corazón humilde. Así tengas toda la enseñanza, varón, que seas muy conocido, pero si en tu privacidad, en tu intimidad, Dios lo ve, que no eres sincero, ahí tienes que tener cuidado, porque tarde o temprano sale toda la luz. Igual con la mujer, no nos escapamos de la mano de Dios, hermanos, ni yo, ni tú, ni nadie. Lo único que te quiero ofrecer en esta mañana, que toda mujer que Dios ha traído a salvación es digna de llevar su palabra, porque la salvó, la levantó, la edificó, igual que al varón, que tal vez era un varón que decía: no merezco el perdón de Dios. Lo mereces, porque Jesús en la cruz pagó tus pecados y por Él eres salvo. Quiero decirte, ¿quién se inclina ante Él? ¿Quién es el que se inclina ante nuestro Señor Jesucristo? Ante nuestra adversidad.
Quiero que veamos Mateo, si no me equivoco. Es Mateo. No, ojalá no me la haya escrito mal, hermanos. Es Mateo, creo que es 8. Y dice 1 al 3. Ojalá esté bien. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Quién quiere inclinarse ante él? ¿Quién quiere despojarse de su maldad e inclinarse ante él? ¿Un leproso? ¿Una pecadora? ¿Una endemoniada? ¿Quién se inclinará ante él? Que está dispuesto: Señor, lávame, sáname, restáurame, limpia mis ojos con colirio para ver como tú quieres que yo vea, tratar como tú quieres que yo trate, amar la iglesia, al pueblo como tú quieres que la trate y la ame. Unge mi boca para hablar con renuevo tu evangelio, amando a tus ovejas, al oyente. Que si viene alguien así, leproso, pecador, pueda presentarle a aquel quien puede restaurar, sanar y salvar, el Hijo de Dios, Jesucristo. Si tú quieres realmente ser limpio, que el Señor lave tus pies, ve a Juan 13, aquí está Juan 13, fíjate cómo nos lleva Dios al Evangelio de paz. Juan 13, versículo 3 al 11, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios y estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Siempre va a haber un Judas que va a querer atacar, dañar. Este sí, este no. Jesús en la cruz le pusieron clavos en sus manos. ¿Sabes por qué le pusieron ese clavo en sus manos? Porque en sus manos había poder de sanidad. Había poder de oración. Sus pies fueron clavados con los clavos, porque llevaba el evangelio de la paz. Porque iba a donde quiera que Dios le dirigía a llevar la palabra de paz, de arrepentimiento y de salvación. Por eso pusieron este clavo en sus pies y en sus manos, para que no tuviera el poder de llevar el evangelio de paz. Por eso es tan importante la oración. Por eso es importante el evangelio de paz. Urge el evangelio de paz en este día, en estos días que estamos viviendo. Evangelios de perdón, de gracia, de misericordia, de bondad, de entender, de escuchar, de prestar atención a la gente que está lastimada y dañada. No ser, no me importa, ora, busca a Dios. No hay esa intercesión, no hay ese amor como Jesucristo lo hizo.
Por eso es muy importante, hermanos, que te limpies tus pies. Donde quiera que vayas, tus pies sean dignos y honres, hombre y mujer, a Dios donde quiera que entres. Si es un buen hombre de Dios, un buen sacerdote, una buena mujer, como dice Proverbios 31, ¿no? Una mujer, se me fue su nombre, virtuosa. Porque todo eso se va a reflejar, hermanos, porque Dios es luz y refleja a sus ministros que realmente llevan el evangelio de paz, que no te van a juzgar y no te van a pisotear. Por último, vamos a leer a Primera de Corintios, aquí está, Primera de Corintios, y vamos en el capítulo 11 y versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, varón, si no honras a Jesús, ¿cómo vas a honrar a tu mujer? La mujer, para sujetarse a la cabeza, es porque realmente es un buen sacerdote, es un buen padre, un buen esposo, un buen papá en la tierra, como un buen hijo, un buen siervo de Dios. La mujer, cuando se sujeta a un hombre de esa calaña, de esa enseñanza en su vida, ese varón que ha crecido espiritualmente, va a tener una mujer virtuosa. Vas a ver un matrimonio, una pareja ejemplar, que vas a querer: yo quiero eso en mi matrimonio. ¿Cómo lo lograron? Vas a pedirles consejos a ese matrimonio. ¿Cómo lograron? Porque yo veo esa luz en los dos. Porque los dos se alinearon. ¿Quién entendió quién es la cabeza? La mujer se va a sujetar a su varón si es un buen sacerdote. Porque ese sacerdote se está sujetando a Jesucristo. Y Jesucristo, que es el testimonio al 100% genuino, verdadero, puro, santo y digno, que llevó el evangelio de paz, se sujetó a Dios Padre, que es su cabeza. Yo me sujeto a mi esposo porque él se sujeta a Dios. Llegó un momento que ya no me sujeté a él. No me sujeté a él. Y lo amo mucho. Pero el día que Dios lo edificó, el día que Dios lo lavó y lo limpió como lo hizo después conmigo, me sujeto a ese varón. Y siempre me voy a sujetar mientras él se sujete a él, a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo quiero a un esposo que me respete, que me ame, y yo a él. Porque si no hay esa honra, no va a estar de pie un matrimonio, una familia, un hogar, un ministerio. Yo no quiero tener un ministerio de juego, un ministerio verdadero y genuino, porque Jesucristo es el presto del evangelio de paz. Y ese evangelio de paz quiero llevarles a ustedes. Este evangelio que enseña este ministerio es de gracia, perdón y amor, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a la salvación, que te lleva a la verdad, que no te va a pisotear ni juzgar. Te va a hablar siempre con la verdad, aunque te duela. Pero es mejor que te digan la verdad y te salves y te edifiques, a que te pierdas y que nadie te diga que estás mal y te pierdas. Así que siempre hay que lavarnos nuestros pies, sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo y llevar ese evangelio de paz. Jóvenes, llevan el evangelio a otros jóvenes. Matrimonios, lleven con honra lo que Dios edificó en sus vidas a otros matrimonios que necesitan, tienen hambre y sed de que alguien les dé buen testimonio, palabra de vida y no muerte. Espero que Dios les haya hablado en esta hermosa mañana, que la predicación del Señor, el calzado de la paz, siempre te abrace, siempre more y vaya contigo todos los días de tu vida, en tu familia, matrimonio, hogar, si estás soltero, soltera, siempre la paz de Cristo está en tu vida. Amén. Dios los bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por tu evangelio, te damos gracias por tu palabra,
que nos lleva a toda justicia y verdad. Que nunca nos salgamos de tu palabra, cimentados, arraigados en ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.